Vamos a entender qué es lo que está ocurriendo en las calles de México, porque México no es un objetivo cualquiera para la derecha internacional, es el objetivo. Quien controle lo que ocurre allí, controla el destino político de toda América Latina la próxima década, y eso lo saben perfectamente desde Washington hasta Buenos Aires, desde Madrid hasta los despachos de los grandes oligarcas mexicanos que financian campañas digitales mientras fingen indignación ciudadana. Vamos a hablar claro sobre lo que está ocurriendo. Las protestas que hemos estado viendo en las últimas semanas en México, esas que la prensa conservadora vende como un despertar espontáneo de la juventud, no son lo que parecen. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha documentado una inversión de al menos 90 millones de pesos en campañas de bots, de cuentas falsas, todo para promover las movilizaciones. 90 millones. Eso no es un grupo de jóvenes hartos organizados en Discord, eso es una operación de guerra informativa con nombres y apellidos. Pero aquí es donde viene lo interesante. Cuando revisas quién está detrás, encuentras siempre los mismos rostros, siempre los mismos nombres. Ricardo Salinas Pliego, el multimillonario que debe más de 48.000 millones de pesos al fisco mexicano y que ha decidido convertir su deuda fiscal en una cruzada anticomunista que trascienda a todo el país. Fernando Cerimero también, el operador argentino especializado en campañas de bots y en manipulación emocional que trabajó para Javier Milei. Y Javier Negre, que a este lo conozco yo más porque es español, periodista español de ultraderecha invitado personalmente por Salinas Pliego para abrir La Derecha Diario en México. Y por encima de todos ellos, como una telaraña que conecta continentes, Atlas Network, que es la organización que lleva 4 décadas financiando think tanks, tanques de pensamiento de derecha, en todo el mundo para desestabilizar a gobiernos progresistas, en muchas ocasiones subiéndose a los hombros y a la ola de indignación que legítimamente puede tener muchos pueblos a lo largo y ancho del mundo, pero que utilizan y manipulan para sus propios intereses que nada tienen que ver con la mejora de los intereses materiales inmediatos de las personas que logran sacar a la calle a protestar. Y esto no es conspiranoia, ojalá lo fuese. Esto es historia documentada. Atlas Networks financió en su momento el movimiento Brasil Libre, que derrocó a Dilma Rousseff. Financió también la Fundación Pensar, que llevó a Mauricio Macri al poder en Argentina. Sus operadores estuvieron detrás de las campañas contra Pedro Castillo en Perú, contra Evo Morales en Bolivia, contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, y ahora, cuando el gobierno mexicano revisa quién está amplificando las protestas juveniles, encuentra cuentas vinculadas exactamente a la misma red. El primo de Ricardo Salinas Pliego, Roberto Salinas León, es nada más y nada menos que director de Atlas Network para América Latina. Y las casualidades, no seamos ingenuos, no existen a este nivel. Pero la pregunta que debemos hacernos no es quién está detrás de las protestas, eso ya más o menos lo sabemos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué México se ha convertido en el blanco prioritario en las últimas semanas de toda la artillería de la derecha continental e internacional? Y la respuesta tiene que ver con algo que va mucho más allá de Claudia Sheinbaum o de Morena. México es la segunda economía de América Latina y es, en este momento, la economía más grande del continente gobernada por la izquierda. Eso lo convierte, obviamente, y automáticamente, en un objetivo estratégico. Si la derecha consigue tumbar a México, envía un mensaje demoledor al resto de la región. Si la derecha fracasa en México, queda demostrado que el proyecto progresista podría resistir incluso bajo la presión más brutal. Hay mucho en juego aquí. Pero hay algo más, es evidente. México comparte 3.000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. Y Donald Trump necesita un México débil, un México sumiso, controlable. Lo necesita para justificar sus políticas migratorias. Lo necesita para mantener viva la narrativa del enemigo latino contra el que está cargando constantemente para hacerse fuerte dentro de Estados Unidos en política interna. Lo necesita para presionar con aranceles cada vez que convenga. Donald Trump ha impuesto aranceles del 25% a productos nacionales mexicanos. Ha amenazado con llegar a subirlos al 30%. Ha escrito cartas a Sheinbaum diciendo que lo de México no es suficiente, que tienen que hacer más por los Estados Unidos. Ha utilizado la crisis del fentanilo y la migración como excusas para una guerra comercial contra todo México que tiene un objetivo mucho más profundo.
que es doblegar a un gobierno que se niega a arrodillarse. Le encantaría que Sheinbaum hiciese como Milei y que fuese corriendo a Nueva York o a Washington a arrodillarse y decir: usted es mi mejor amigo y voy a hacer lo que usted me diga, pero no lo hacen. Y ahí está la clave de todo esto. México no se ha arrodillado. Sheinbaum ha respondido sin una dureza de enfado ni insultos, pero sí con firmeza diplomática. Ha negociado plazos, ha defendido algo básico que debería ser, que es la soberanía, sin romper relaciones, y eso desespera a Washington, tanto como desespera a la derecha continental. Porque México está haciendo lo que se suponía que no podía hacerse, que es resistir. Pensemos además un momento en el contexto regional en el que estamos viviendo ahora mismo. Brasil en su momento cayó con Bolsonaro, aunque ahora se haya recuperado con Lula. Argentina cayó con Javier Milei. Chile está viendo como la derecha tumba el proceso constituyente y Kast está cerca de lograr ser presidente. Colombia tiene a Petro bajo un fuego mediático constante y también amenazado por los Estados Unidos, pero México sigue ahí. Después de 6 años de López Obrador, después de una transición ordenada de López Obrador a Sheinbaum, después de mantener una popularidad, estos son los números que hay, que supera el 60% en las encuestas, el proyecto de la Cuarta Transformación sigue en pie. Y eso, claro, enloquece a quienes apostaron todo a que se derrumbaría sí o sí. Hay un dato que la derecha internacional no consigue digerir. Y es que Sheinbaum es hoy la líder progresista más sólida de todo el continente americano. Es más estable que Petro, que gobierna sin mayoría parlamentaria, es más fuerte que Lula, acorralado por una derecha judicial y mediática que no le da tregua y que es muy fuerte, a pesar de que ahora haya conseguido volver a meter en la cárcel a Bolsonaro, que intentó fugarse el otro día. Y está más cohesionada, desde luego, que la de Boric, en Chile, al que le han dinamitado todas las reformas estructurales que pretendía. México, de alguna manera, es la columna vertebral del progresismo latinoamericano, y tumbar esa columna significaría, por supuesto, tumbar el bloque entero. Por eso aparece Vox, que es el partido de extrema derecha español, también me lo conozco bastante bien, opinando sobre México como si fuese un asunto suyo. Santiago Abascal, líder de la extrema derecha española, llamando a Sheinbaum comunista, acusándola de nombrar narcoabogados como jueces, exigiendo que España no se disculpe jamás de la conquista porque fue una gesta civilizatoria. Vox ha presentado proposiciones en el Congreso español para reprobar a diputados que asistieron a la toma de posesión de Sheinbaum. Es decir, un partido español, a miles de kilómetros de México, intentándose meter en la política interior del país con una agresividad que solo puede explicarse por intereses que van mucho más allá de la simple retórica. Por supuesto, también por eso, Javier Milei no pierde oportunidad de atacar a México. El presidente argentino, que promocionó, por cierto, una criptomoneda fraudulenta con sus propias redes sociales que dejó a miles de inversores arruinados, ahora se atreve a ir por ahí dando lecciones de gobernanza a un país que además está atrayendo inversión extranjera récord. Mientras lo que hace su hermana, la hermana de Milei, es quedarse con el 3% de la Agencia Nacional de Discapacidad. En el tercer trimestre de 2025, México captó 41.000 millones de dólares en inversión extranjera directa, que es un aumento del 15% respecto al año anterior. Mientras Milei, supuesto líder liberal que sabe mucho de economía, pues destroza el Estado argentino y su hermana se queda al 3%, México construye parques industriales y atrae a empresas de semiconductores, de inteligencia artificial, de energía renovable. El comunismo no funciona. Están siempre con la caricatura de Sheinbaum es narco y comunista, las dos cosas al mismo tiempo. Es que es ridículo, las excusas que ponen. Pero claro, eso no encaja con el relato. El relato dice que el socialismo arruina países, que la izquierda son hambre y piojos. El relato dice que los gobiernos de izquierda son corruptos e ineficaces, que solamente el libre mercado sin regulación alguna, que eso es siempre la regulación pero de los poderosos, solamente puede traer prosperidad a ese libre mercado. Y México está desmontando ese relato día a día. Por eso hay que atacarlo, por eso lo atacan. Por eso hay que inventar marchas, por eso hay que inflar protestas con bots pagados, por eso hay que convertir el asesinato de un alcalde en una crisis de régimen. Porque si en México funciona, la mentira se derrumba y no pueden permitir que eso ocurra. Y claro, les funciona. Y eso es lo que más les duele. El gobierno de la Cuarta Transformación ha reducido la pobreza en millones de personas. Queda mucho por hacer, por supuesto. ¿Es todo maravilloso? Desde luego que no. Hay cosas que son horribles. Hay partes del Estado que siguen estando controladas por unidades paramilitares violentas, que son sitios en los que no se puede ir. Hay mil cosas que hacer, por supuesto. Pero la solución no es vender el país a cachitos a Estados Unidos o plegarse a lo que digan líderes internacionales. Es defender la soberanía e ir avanzando en una línea soberana, poco a poco, hacia un país mejor. Se han consolidado
programas sociales que llegan directamente a quienes más lo necesitan. Se ha mantenido el control de la energía estratégica cuando otros países lo han privatizado todo, entre ellos España, que ha privatizado toda su energía en los últimos 40 años. Ha defendido a la soberanía alimentaria cuando otros firman tratados que entregaban su agricultura a las multinacionales estadounidenses. No es un gobierno perfecto. De hecho, ninguno lo es. Y este mucho menos es un gobierno perfecto. Pero es un gobierno que ha demostrado que otra forma de gobernar es posible. Lejos de lo que estaban acostumbrados en México con el PRI. Y eso es imperdonable para quienes llevan décadas diciendo que no hay alternativa, que es lo que hacen ellos o nada más. Salinas Pliego eso lo ha entendido perfectamente. Por eso ha lanzado su movimiento anticrimen y anticorrupción, que es ese nombre orwelliano, viniendo de alguien que debe millones, miles de millones al fisco y que tiene juicios abiertos hasta en Nueva York por impago de deudas. Por eso ha declarado que no hará nuevas inversiones en México mientras gobierne Morena. Por eso financia medios de comunicación como el de Javier Negre que atacan al gobierno las 24 horas al día. Salinas Pliego no está defendiendo la democracia, está defendiendo su bolsillo en este caso y está dispuesto a aliarse con quien sea necesario para conseguirlo. Esa alianza, por supuesto, incluye, como os decía, a la Red Atlas, que conecta think tanks de todo el continente con financiamiento de fundaciones estadounidenses como los Koch, la Heritage Foundation, ExxonMobil, incluye a los operadores digitales argentinos especializados en campañas de desinformación que tanto ha utilizado Milei, incluye a los periodistas españoles, periodistas entre comillas, que os decía antes, para montar inversiones locales en medios de ultraderecha, e incluye también a los partidos de la oposición mexicana, que hace años firmaron la Carta de Madrid junto a Vox, el partido de extrema derecha español, comprometiéndose a combatir el comunismo. Viven siempre en una épica completamente ineficaz e inexistente en el día a día. Es una internacional de derecha perfectamente articulada y engrasada con mucho dinero, con recursos ilimitados y un objetivo común, que es derrocar gobiernos progresistas para imponer el modelo de Javier Milei en todo el continente que ya hemos visto cómo es en los últimos 2 años. La diferencia aquí, por fortuna, es que en ese sentido México no es Argentina. México tiene una profunda tradición antioligárquica, una memoria histórica de revolución popular, un rechazo visceral a las élites que han saqueado el país durante décadas. La retórica de la libertad de mercado no funciona. Igual en un país donde millones de personas recuerdan perfectamente las privatizaciones del PRI y sus consecuencias devastadoras. La retórica anticomunista no funciona igual en un país donde la palabra revolución tiene connotaciones positivas. Por eso las protestas que han llamado de Generación Z, a pesar de los 90 millones invertidos, reunieron a 17.000 personas según cifras oficiales, que no es poco. Son pocas, 17.000, pero desde luego no es el tsunami que prometían. Hay algo que Donald Trump, que Milei, que Vox, que Salinas Pliego no terminan de entender. Es que México no está siendo atacado por lo que es, está siendo atacado por lo que representa. Y representa la posibilidad de que un gobierno progresista sobreviva al asedio, mantenga políticas sociales, defienda la soberanía y conserve el apoyo popular todo al mismo tiempo. Representa la prueba empírica de que las recetas neoliberales no son la única opción que está encima de la mesa. Representa una alternativa que incomoda profundamente a quienes necesitan que no existan alternativas para hacerse más de oro todavía. Y por eso, la batalla de México es la batalla por América Latina. Y si México cae, el progresismo continental entra en fase terminal. Es crudo, pero es así. Si México resiste, podría quedar entonces demostrado que resistir es posible. Se está jugando mucho aquí. Eso explica la histeria de los ataques, de la inversión millonaria en propaganda, de la coordinación internacional entre actores que normalmente ni se hablan. Esto no va de bots ni de marchas juveniles, esto va del futuro político de un continente entero. La pregunta entonces que queda flotando es cuánto tiempo más podrá sostenerse esta ofensiva sin resultados. Sheinbaum mantiene por el momento una aprobación superior al 60%. La economía mexicana sigue atrayendo inversiones a pesar de los aranceles de Donald Trump. Los programas sociales siguen funcionando. El proyecto político sigue cohesionado. Cada mes que pasa sin que México caiga es un mes de fracaso para la estrategia de la derecha internacional. Y quizás por eso, seguramente por eso, la desesperación es cada vez más evidente. Quizá por eso los ataques son cada vez más burdos, las campañas cada vez más costosas y las alianzas cada vez más inverosímiles. Están jugando todas sus cartas porque saben que el tiempo no juega a su favor. Y mientras tanto México sigue ahí, resistiendo, gobernando y demostrando que otra cosa es posible. Y eso es lo que no se pueden permitir perdonar. Y eso es exactamente lo que hay que defender y hablar para que seamos conscientes de lo que ahora mismo está ocurriendo y de lo que está en juego. Amigos y amigas,
Os animo a suscribiros al canal si os ha gustado este vídeo, a compartirlo, a dejar vuestro me gusta y vuestro comentario. Muchas gracias por estar aquí. Y si os ha gustado el vídeo, os animo a que veáis el resto del canal.